hemos venido haciendo en nuestro curso. En Marcos aplica lo que han denominado el examen DECO. En nuestro curso, taller de habilidad verbal, es aquí tienen el objetivo de estimular pues el pensamiento en los estudiantes, ¿no? Bueno, en nuestro curso ese ha sido. Y los textos que vienen en la prueba de admisión son de 3 tipos. El texto mixto, dialéctico, el texto en inglés. El texto mixto ya lo conocemos, es un texto que va acompañado de una imagen que puede ser una viñeta, un cuadro. Ya ustedes conocen, hemos practicado mucho eso. Ahí está el texto dialéctico, también conocemos ya, ¿no? Hay un texto A y un texto B. Ambos tienen una posición acerca de un tema, polemizan, argumentan, ¿verdad? Y el texto en inglés. Bien. Repasar, pues sí, tienes un texto pequeñito, es un texto pequeño acompañado de un cuadro estadístico. Y entonces el texto mixto, por ejemplo, ¿no? Vamos a una lectura con una imagen, vuelvo a repetir. El contenido es continuo. La imagen puede ser un cuadro o un gráfico estadístico, una infografía, una ilustración, una o viñeta. En cualquiera de los casos que acompañe un texto y una imagen, la comprensión del texto exige el razonamiento que nos da la información con la parte visual, digamos, del contenido de la imagen, ¿no? Y tanto el texto y la imagen están, pues, vinculados, articulados, ¿no? ¿Y cómo debemos abordar este tipo de textos? Aquí lo que debemos hacer es tener en cuenta que la parte textual y la imagen son una unidad, de hecho están vinculados, ¿no? Por el tema del texto. El tema del texto, seguido en la imagen, tiene que ver con el tema del texto. Conforman una unidad. Y hay que tener en cuenta también si la pregunta va solamente por la lectura o por la imagen o por ambas, ¿no? Porque siempre dice, según la lectura, ¿no? O de acuerdo a la imagen, y la lectura, hay que ver bien la pregunta, hay que tener bien precisa para responder también de manera precisa. Preguntan solo por el texto, solo por la imagen o ambas. Y de eso también tenemos mucho conocimiento. Un texto dialéctico, pues, volvemos a repetir, es del tipo, presenta 2 textos argumentativos, texto A, texto B. Ambos van razonando en torno a un tema, dando argumentos. Es más, nosotros podemos sentirnos cercanos a uno de ellos, ¿no? Pues tienen más razón, tienen potentes sus argumentos, ¿no? Bien, entonces, texto dialéctico presenta 2 textos disidentes, contrarios, puestos en torno a un tema en particular, generando un debate entre las 2 opciones manifiestas. Aquí debemos considerar ambos textos componentes de uno solo también. ¿Por qué? Porque están articulados por el tema que discute, tema sobre el cual debate. Y para hallar el tema de debate en el texto dialéctico es necesario comprender los argumentos que da cada uno.
Bien, solo así nosotros vamos a identificar bien el texto, aprender el argumento que esgrime cada de aquello que está sosteniendo, de aquello de lo que está discutiendo, ¿no? Bien. Y el texto en inglés, pues, es considerado ahora en el examen de admisión, es pequeña, es de poca extensión, en palabras en promedio, y corresponde a un nivel básico del inglés. Porque a San Marcos, pues, postulan eh, jóvenes de todo el Perú. Pues cada joven ha recibido diferente, ¿no? Se dice capacitación en el inglés, ¿no? Del Perú. Entonces, por eso solamente un nivel básico. Inglés muy exigido, digamos, ¿no? Nivel básico. Así es que lo único que apunta el examen cuando incluye el texto en inglés es a ver qué tanto maneja un poco la parte léxica, la parte sintáctica, la gramática, ¿no? Entonces, más que evaluar el dominio del inglés del estudiante, se busca medir en realidad la capacidad inferencial, ¿no? Para descifrar la información que pone. Vamos a ver. Ah, ya por la costumbre hago lo mismo, chicos. No, no. Nosotros estamos en la clase de repasas y que estos estamos diciendo que estos son los 3 preguntas que les van a venir en el examen. 3 tipos de texto, al 15 preguntas, ¿no? 15 puntos. Y otro, el tema que hemos tocado al inicio de las clases era la pregunta por el tema central, la idea principal, ¿no? El mejor resumen. Y cuando hablamos de tema central, pues decimos que el tema central es la frase nominal, central, medular, ¿no? Palabra clave del texto. Cuando decimos frase nominal, hemos dicho también que se expresa el tema central no en oración, no se usan verbos, es como puesto el título, ¿no? Solamente se expresa en frase nominal. Y así por ese lado lo podemos identificar también. Cuando nos preguntan, ¿cuál es el tema central del texto? Fíjense cómo está expresado. Debe estar en frase nominal, no debe haber un verbo conjugado. En cambio, la idea principal, allí sí la expresamos en una oración. Hay un verbo conjugado. Y en la idea principal, el tema central está contenido. O sea, el tema central está ahí, expreso en la idea principal. Y algo más acerca del tema central, que es lo que se dice del. Entonces, la idea principal, decimos, es el enunciado que tiene más jerarquía cognitiva del texto y está profundamente relacionada con el tema central. Porque ¿de qué idea sería principal si no se habla del tema central? Es como que ya, vamos que vamos a hablar de alguien, Mariano Melgar, digamos, ¿no? Tema central, Mariano Melgar. O la vida de Mariano Melgar, o la biografía de Mariano Melgar. Y la estamos expresando sin utilizar un verbo, ¿no? Ahora, si vamos a expresar algo de Mariano Melgar, es decir, ¿qué es lo que decimos de Mariano Melgar? Ahí sí expresamos en oración. El tema central, Mariano Melgar, no sé, fue o nació o sucedió, qué sé yo, ¿no? Algo decimos de Mariano Melgar para que sea idea. Bien, pero lo que se dice del tema central tiene que ser lo esencial, ¿no? La idea principal.
Bien, y ya saben, toda idea principal contiene el tema central. Y es la parte más importante que se dice del tema central. Tiene la mayor jerarquía. Porque después se puede seguir diciendo cosas del tema central y esas vendrían a ser las ideas secundarias, ¿no? Luego, la pregunta para el resumen. ¿Qué cosa debe contener un resumen? La idea principal, obviamente, si está la idea principal, está el tema central allí dentro de la idea principal, ¿no? Entonces, en el resumen está la idea principal más un breve compendio, un breve resumen de todo el texto, del contenido global del texto. También hemos visto el sentido contextual, ¿no? Y el sentido contextual, decíamos, se produce cuando se fija el significado de una palabra importante en la lectura, que a veces viene remarcada en negrita para preguntarles a ustedes, ¿verdad? Digamos, el significado de una palabra importante en la lectura sobre la base de una definición o un término que pueda reemplazarla adecuadamente, ¿no? Nos preguntan siempre cuál es el sinónimo contextual, ¿no? De tal palabra o cuál es el antónimo contextual de tal palabra, ¿no? Y si nos piden la sinonimia contextual, pues se refiere a esa igualdad semántica, es decir, a esa igualdad semántica entre dos palabras o dos o más vocablos. Es decir, que si nosotros reemplazamos ahí mismo en vivo, en la misma lectura, si no le cambia el sentido, pues es efectivamente su sinónimo. Si le cambia el sentido, le da un viraje, inclusive, ese no sería la respuesta correcta. Entonces, si lo reemplazamos, no cambia el contexto, no cambia el sentido, esa es la respuesta correcta. Y la antónima contextual, pues aquí ya ustedes saben, expresamos una relación semántica de contraste, de oposición, ¿no? Contrario entre dos palabras en un mismo contexto. Y obviamente cuando tratamos de reemplazar, ¿no?, la palabra, escogamos las alternativas, hay una que expresa totalmente lo opuesto, ¿no? Intenten reemplazar y van a ver. Funciona, ¿no? Cuando ven que es totalmente, no es lo que quiere decir el autor, sino su opuesto, ese es el autor, ¿no? En el contexto siempre tenemos que ver el reemplazo también. Luego hemos hablado de la consistencia textual. Aquí hemos visto si es compatible o no es compatible, si es consistente, ¿no? Entonces decíamos que una idea es consistente con el texto, si es compatible, es decir, si es verdad lo que dice, ¿no? El texto. De repente tomábamos una alternativa y veíamos si eso era lo que se había sostenido en el texto. Eso es lo que se había dicho. Nos dan cuatro alternativas que no son ciertas, que son incompatibles, y hay una que es verdad. Y así es como dice el texto, ¿no? Y esa es la respuesta correcta, ¿no? Y cuando nos preguntan por lo incompatible, obviamente nos dan cuatro alternativas que son compatibles y una que no es, una que es falsa, que eso no dice el texto, es totalmente falso a lo que el texto tiene, ¿no? Entonces, volvemos a repetir, una idea es consistente con el texto cuando es pues compatible, cuando es verdad, cuando se sigue a lo que el texto sostiene. En cambio, si una idea más bien la niega el texto, no es lo que sostiene el autor o el texto, entonces no es verdad, es falso, es incompatible, porque está negando más bien lo que dice el texto. Bien. También hemos visto inferencias. Y lo estamos viendo ahora en el repaso, en el orden como se dan las preguntas. No sé si ustedes se han dado cuenta. Siempre la primera pregunta es por el tema central
o por la idea principal o por la intención del autor. Y la segunda pregunta siempre es, cogen la palabra que viene en negrita y nos preguntan por su sinónimo contextual o por su antónimo contextual o por su denotación o connotación. La tercera pregunta siempre es de compatibilidad o incompatibilidad, ¿no? Nos preguntan si es compatible o incompatible, ¿no? La cuarta siempre es de inferencias. Entonces, la inferencia es esa operación mental que hacemos, esa operación cognitiva, sacamos cuentas, sacamos conclusiones, ¿no? Es la operación cognitiva que consiste en obtener una conclusión determinada a partir de un conjunto de premisas. O sea, de todo lo que nos proponen en el texto, vamos infiriendo algo que no está ahí escrito, pero que se sobreentiende, ¿no? Y eso es una operación cognitiva, no está allí, pero la extraemos, nuestra mente hace esa operación, ¿no? Por ejemplo, decimos, todo cusqueño es peruano. Obviamente, Cusco está dentro de Perú, ¿no? Darío es cusqueño. Si es cusqueño, pues ha nacido en Cusco y Cusco está dentro del Perú. Por lo tanto, ¿qué podemos inferir? Necesariamente inferimos que Darío es peruano, lo que hace un rato ya hemos hecho, ¿no? Si todo cusqueño es peruano y Darío es cusqueño, entonces, así rápidamente la operación mental, Darío es peruano, ¿no? Y es lo que hemos dicho. Bien. Y finalmente lo que hicimos la semana pasada, y esto corresponde a la quinta pregunta del examen. La última pregunta del examen, siempre de extrapolación. Entonces ya hemos dicho la clase pasada en qué consiste la extrapolación, ¿no? Es sacar el contenido del texto, llevarlo más allá del texto. Lo sacamos y lo aplicamos pues a otra época, a otra disciplina, o tal vez le damos un giro, ¿no? El opuesto. Aquí, ¿qué hubiera pasado si el autor, en lugar de hacer A, hubiera hecho B, digamos, ¿no? Perdón, chicos, voy a desactivar el volumen de este. Ahí, como es. Bien, volviendo a la extrapolación. Por ejemplo, la semana pasada, si no me equivoco, les decía el ejemplo de, ustedes saben lo de la Santa Inquisición que se aplicaba en Europa en la época medieval y cuando llegaron los españoles aquí también aplicaron lo de la Santa Inquisición. Y en Lima, un lugar donde pues no, hicieron eso, aplicaban eso, era ahí donde está el Congreso, y al costadito. Hasta ahora conservan cosas, ¿no? Un museo ya. ¿Y qué cosa era la Santa Inquisición? Es que en esos tiempos imperaba la religión católica, ¿no? En la época medieval, en Europa y acá cuando llegaron los españoles también. Y pues no había libertad de pensamiento, ¿verdad? No había libertad de pensamiento. Estábamos obligados a creer dice, lo que promovía pues la religión católica, ¿no? La creencia en un Dios católico y todo lo demás, ¿no? Y en Europa, por ejemplo, fueron muchos científicos los que hacían ciencia, los que buscaban explicaciones en los hechos, con observaciones científicos, ¿no? Fueron incluso muertos, ¿no? Crucificados o echados a la hoguera, porque hacer ciencia era una herejía, porque tú estabas buscando la verdad en los hechos, y la verdad era pues sagrada, ¿no? Solamente estaba en los textos sagrados, no podías hacer ese tipo de cuestionamientos, ¿no? Y lo mismo pasaba acá, aplicaron eso mismo aquí. Entonces la pregunta era,
¿Qué pasaría si la Iglesia Católica decidiera reinstaurar la Santa Inquisición ahora, hoy día, en nuestros tiempos, ¿no? Siglo XXI, en 2025 aquí en el Perú? Pues la respuesta que daban ustedes por el chat era que pues ya no sería posible porque ahora eh, creemos en varias, hay muchas, ¿no? Religiones, nosotros elegimos libremente en cuál creer, ¿qué? Porque hay normas que protegen tu libertad de creencia, lo que no había antes. Antes, en esos tiempos, eh, pues había simplemente la imposición, ¿no? De la iglesia. Ahora la iglesia nos impone, somos un Estado laico, hemos hablado también de eso. Un Estado laico, es decir, está separado el Estado de la iglesia no gobierna. Entonces hay libertad de creencia, libertad de expresión, hay normas que protegen a la persona. O sea, sería imposible ya que la Santa Inquisición sea pues, aplicada nuevamente aquí, ¿no? Y ni en Europa tampoco, en ningún lugar. Sería rechazado porque ya las personas tenemos derechos, ¿no? De pensamiento, de creencia y todo lo demás, ¿no? Eso que pasaba en el siglo XV, digamos, lo trajimos ahora aquí, en el siglo XXI, y hemos visto cuál sería la consecuencia, ¿no? Sería rechazado. Entonces, sacar del texto, el contenido del texto, y llevar a otra situación, y, ¿no? Puede ser otra disciplina, otro lugar, no sé. Eso es extrapolar, sacar el texto, vamos más allá del texto, algo metatextual. O también darle un viraje, ¿no? Puede estar el autor sosteniendo A y como les digo, ¿y qué pasaría si en lugar de A fuera B? ¿No? Entonces, a ver, ¿cuál sería la consecuencia de ese viraje? También ahí tendremos que, bajo nuestras normas, reglas lógicas, llegar a la conclusión correcta, ¿no? De extrapolar un contenido. Bien, entonces la extrapolación consiste en una lectura metatextual en la medida en que se presenta en una condición que va más allá del texto. Y hay dos tipos de extrapolación, como les decía. La extrapolación cognitiva, aquí la extrapolación adopta la forma de una oposición respecto del pensamiento del autor. Hacemos un giro total, ¿no? Como yo les decía, sostiene A, y ahora ¿qué pasa si fuera B? Luego, la extrapolación referencial, pues aquí citamos el texto en una nueva situación eh, no descrita ni planteada en el texto y predecimos cuál sería la consecuencia de esa operación, como lo que le decía la Santa Inquisición del siglo XV. A ver, ¿qué pasaría si lo traemos acá, si se quisiera restaurar? Predecimos lo que pasaría. Pues va a ser rechazado porque ahora tenemos normas, leyes que protegen a la persona que antes no había en esos tiempos, ¿no? Y siempre se formula así. ¿Qué pasaría si, no? La pregunta es así, porque es hipotética la situación, ¿no? Es un supuesto. Bien, chicos. Pues esos son así todos los temas, en resumen, que hemos tratado. Vamos ahora a nuestro texto en Word que tenemos. A ver, voy a ampliar esto. El chat. No tengo acceso al chat. A nuestra tutora, a ver si nos habilita el chat. Ahí sí, está. Ya los veo, chicos. Ya los veo. Ya dice que se me escucha bajito. Ya está bien. Voy a ver esto. Voy a ver el micrófono. Es bueno por eso ver el chat. De repente el micrófono está ahí. Bien, chicos. Espero que se escuche mejor. Ya. Vamos a nuestro texto de costumbre, lo que tienen ustedes ahí en mano. Voy a reducir esto. Ya está. Muy bien. No sé si lo quieren leer solos los textos y ya conmigo solo las respuestas.
o leemos juntos? ¿Qué dicen, chicos? Vamos para el chat. Y mientras ustedes leen, yo puedo ir subrayando algo acá. ¿Mm? ¿Qué dicen? Juntos, ya. Gracias, Alenka. Muy bien. Brisa dice que se le podría dar unos minutitos para leer. Lindsay dice que juntos. Vamos 2-1. Ya, esta primera la hacemos juntos, ¿ya? La primera, y de ahí les dejo así, o intercalamos, ¿ya, chicos? Ya, dice que un reciente estudio de la Academia Medieval de los Estados Unidos, publicado en la revista Speculum, se ha planteado una pregunta básica. El ritual llamado Águila de Sangre, tan brutal como fantástico, ¿sería anatómicamente posible? La conclusión del equipo es clara. Anatómicamente sería imposible realizarlo en su forma completa, extrayendo las costillas y los pulmones, pero la víctima moriría a los pocos segundos de perforar la cavidad torácica a causa de una hemorragia masiva o la asfixia provocada por el colapso del aparato respiratorio. En cambio, sí habría sido posible realizar su forma simplificada, la escarificación de la espalda en forma de ave, sin riesgos importantes para la víctima. Realizar la forma completa del águila de sangre habría requerido varios pasos que implicaban conocimientos anatómicos avanzados y herramientas de precisión, pero aún así el procedimiento habría resultado muy complicado, aunque no imposible, incluso realizado un cadáver. En principio, con el cuerpo boca abajo, se deberían cortar los músculos de la espalda. Esta primera fase, aunque extremadamente dolorosa, se podría realizar sin matar a la víctima. Pero abrir la caja torácica habría tenido un efecto fatal al provocar el colapso de los pulmones y probablemente la ruptura de varias arterias principales, por lo que habría provocado la muerte en pocos segundos. Por si no fuera poco, para acceder a las costillas superiores se debían romper primero los omóplatos, con el riesgo de dañar también las propias costillas. Incluso asumiendo que el ritual se realizara sobre el cadáver, no habría sido nada sencillo partir las costillas de modo preciso para sacarlas, puesto que haría falta una herramienta capaz de cortarlas en un punto sin romperlas y cortar también los ligamentos que las rodean. Sacar los pulmones habría sido aún más complicado, puesto que tras el colapso se habrían contraído hasta el tamaño de un puño y para extraerlos habría que romper también los vasos sanguíneos que los unen. Esto suponiendo que no hubieran resultado perforados por las partes restantes de los omóplatos de las costillas. En definitiva, concluyen los investigadores, aunque no habría sido imposible realizar el águila de sangre, solo alguien muy familiarizado con la anatomía, como un médico o incluso un carnicero, y que tuviera las herramientas adecuadas, habría sido capaz de hacerlo. Para un guerrero, usando una espada de combate, era algo inviable. Bien, por lo que hemos leído, nosotros mismos pensaríamos que sería imposible. ¿Cómo que extraer? ¿En qué consiste? O sea, se preguntan acá, ¿el ritual llamado águila de sangre, tan brutal como fantástico, sería anatómicamente posible? Y dice que la conclusión del equipo de investigación es clara. Anatómicamente sería posible realizarlo en su forma completa. ¿Cuál es la forma completa? Extrayendo las costillas y los pulmones, dice, ¿no? La forma completa. Y, pero, dice acá, la víctima moriría, ¿no? Claro, si le extraen las costillas y los pulmones, como obviamente uno piensa, sin pulmón no podemos vivir, ¿no? ¿Cómo vamos a
nuestra respiración. ¿Mm? Ya, la víctima moría. Y a los pocos segundos de perforar la cavidad torácica, ¿no? Por una hemorragia masiva, una asfixia, dice acá también. En cambio, dice la otra forma, si habría sido posible realizar su forma simplificada. ¿Cuál es la forma simplificada de esta águila de sangre, de este ritual? La escarificación de la espalda en forma de ave, sin riesgos importantes para la víctima. ¿Qué es la escarificación, chicos? Es como que te dibujan, ¿no? Cortes para generarte cicatrices, y esas cicatrices al final serían una representación de un diseño, una cuestión así como, exageradamente sería decir como, como con un sentido estético, algo así, ¿no? Como que te hacen un dibujo, te tallan el cuerpo para provocarte cicatrices que representen una imagen, digamos, ¿no? Pero bueno, de eso se trata la escarificación, ¿ya? Cuando decimos escarificación es eso, ¿ya? Y luego, bueno, dice aquí no habría riesgo importante, ¿no? Luego dice acá que realizar la forma completa del águila de sangre habría requerido varios pasos que implicaban, pues, conocimientos de la anatomía, pues, de la anatomía, ¿no? Y, y tener herramientas de precisión. O sea, lo básico entonces dice acá, y vamos a subrayarlo, conocimientos avanzados de anatomía y herramientas adecuadas, ¿no? Pero aún así, así tuvieses conocimiento, seas médico y tuvieses la herramienta, ¿no? Precisa, aún así dice, el procedimiento habría resultado complicado. Bien, ¿qué más? ¿Qué más podemos? Estoy subrayando ciertas cositas para responder. Y así se haga en un cadáver también sería complicado. Porque dice, en principio, con el cuerpo boca abajo se deberían cortar los músculos de la espalda, ¿no? Y ya, pues dice que esta primera fase, aunque extremadamente dolorosa, se podría realizar sin matar a la víctima. Pero abrir la caja torácica, pues ahí sí, ¿no? Habría tenido un efecto fatal porque ahí provocaba pues el colapso de los pulmones, rotura de varias arterias, ¿no? Y obviamente, seguramente, la muerte de la persona, ¿no? Bien, vamos a las preguntas, chicos. ¿Qué tema medular desarrolla el autor del texto? ¿Cuál sería el tema central? ¿Qué dicen ustedes? ¿De qué está hablando el autor aquí? Hablamos de un ritual, ¿no? Un ritual. ¿Quiénes practicarían ese ritual, no? Pero creo que nadie sobreviviría a eso. Tal vez sí en la forma sencilla, en la escarificación, ¿no? La D dice, Brisa, la D. La posibilidad de ejecutar víctimas mediante rituales, según la revista Speculum. Posibilidad de ejecutar víctimas, esto de ejecutar no es. La B dice Mía Luana. La investigación sí, porque son investigadores que han llegado a una conclusión, dice, ¿no? La investigación sobre la viabilidad anatómica de realizar el águila de sangre. Sí, esa es la respuesta correcta. Y aquí, ahora, como es un ciclo de repaso, les estoy poniendo el argumento de la solución. La respuesta es la B. ¿Por qué? Porque el texto lo que está abordando es la posibilidad anatómica, a ver si es posible llevar a cabo este ritual. ¿Se acuerdan de la pregunta? Dice, el ritual llamado águila de sangre, tan brutal como fantástico, ¿sería anatómicamente posible? Entonces, la posibilidad, que habla de posible, es, ¿no? El texto aborda la posibilidad anatómica de llevar a cabo ese ritual. ¿Sería posible de hacerlo? Bien, vamos a la pregunta 2. En el texto, la palabra
importantes puede ser reemplazada por... ¿Y prueben en reemplazar? Para responder. Dice acá, la escarificación es de la espalda en forma de ave sin riesgos importantes para la víctima. Es como si nos dijeran, no va a morir, ¿no? Sin riesgos importantes. La D, mortíferos. Sí, la D, mortíferos. Y aquí tienen ustedes su respuesta, ¿no? Cuando decimos sin riesgos importantes, estamos refiriéndonos a que sean perjudiciales para la persona, ¿no? A la que se le va a hacer el ritual, o que sea mortífero, ¿no? Mortal, si se va a morir, ¿no? Bien. Pregunta 3. Según el estudio referido en el texto, es incorrecto plantear que durante el ritual águila de sangre la víctima haya sufrido una severa hemorragia por los cortes, haya tenido problemas letales para poder respirar, haya padecido incisiones en su tórax y abdomen, dice Lindsay. Digo, Mía Luana, perdón. Sí, esa es la respuesta. Según el estudio referido en el texto, es incorrecto plantear que durante el ritual águila de sangre la víctima haya padecido incisiones en su tórax y abdomen. ¿Por qué decimos esto? Porque el autor está señalando que era un ritual boca abajo, ¿no? Entonces, es imposible cortar el abdomen si está boca abajo, ¿no? No tendría sentido. Y lo dice en el texto y acá lo hemos remarcado. Acá dice, en principio con el cuerpo boca abajo se deberían cortar los músculos de la espalda. Bien, y así no hubiésemos podido cortar el abdomen. Bien, pregunta 4. Y ya saben que la pregunta 4 es de inferencia. Se desprende del texto que el procedimiento del ritual águila de sangre inferimos que el procedimiento del ritual águila de sangre estaba reservado para los líderes con mayor escala de poder. No hay algo que nos permita sostener eso, ¿no? La D, era una ejecución que implicó un daño corporal multisistémico. Eso sí, podemos válidamente inferir. Gracias, Lindsay. Gracias, Mía. Em, así es, ¿no? Porque diversos órganos, pues, eran afectados cuando hacían el ritual, ¿no? Entonces, varios sistemas de nuestro cuerpo, del cuerpo humano, quedaban comprometidos por severos daños, ¿no? Es más, si es que sobrevivían. Bien, es la D. Vamos por la pregunta 5 de extrapolación. Ya sabemos que el 5 es de extrapolación. Si los guerreros medievales hubieran contado con conocimientos anatómicos avanzados y herramientas especializadas, entonces, recuerden que nos habían dicho que en la última parte del texto dice que haría falta una herramienta capaz de cortar en un punto sin romperlas y cortar también los ligamentos que los rodean. Más arriba nos dijeron que tendríamos que tener un conocimiento en anatomía. Y abajo al final también dice, aunque no habrían sido imposible realizar el águila de sangre, solo alguien familiarizado con la anatomía, que puede ser un médico, incluso un carnicero, y que tuviera las herramientas adecuadas, habría sido capaz de hacerlo. La E o la D, dice Mía. Vamos a ver. Ya de frente vamos a la respuesta, chicos. Dice, si es la E, ¿no? Porque el autor está señalando que aún con herramientas y conocimientos
la realización del ritual habría sido difícil, ¿no? Entonces, los guerreros, si lo hicieran ellos, habrían tenido las mismas limitaciones. Si aún así para un médico, ¿no? Teniendo las herramientas adecuadas, es complicado, para un guerrero también lo sería, ¿no? Sí, es la E. La E, gracias chicas, gracias Camila, Mía, Megan. Vamos a la siguiente lectura. Esta sí, les dejo que ustedes lean solas, ¿ya? Yo voy acá subrayando ciertas cositas. Desactivo el micrófono, ¿no? No se preocupen. Bien, jóvenes, a ver, la primera pregunta. Bueno, si deseamos repasar un poquito el texto, generalmente
¿no? Dice, la fábula del político, tomar al político como un traidor universal, no es novedad, ¿no? Eso ya antiguamente viene eso de que pues los políticos a veces se convierten en traidores de sus votantes, ¿no? Que ponen la confianza, votan en ellos por confianza, ¿no? Esa calificación de político como traidor es de antiguo, tiene mucha data atrás. Dice, en la medida en que la política, ¿no? ¿Qué es la política? La política es un compromiso entre los electores y los elegidos, ¿no? Entre los electores y los votantes. Y es inevitable que exista la posibilidad de convertir el incumplimiento de este contrato en una traición. Y siempre sentimos así, votamos por alguien y ese alguien luego, por ejemplo, como ahora en el Congreso, hace cosas que para lo cual nosotros no hemos elegido, ¿no? Están traicionando nuestra confianza. Pero como ya votamos, ellos como que se sienten libres, desprendidos de compromiso de sus votantes, ¿no? Igual, así como ellos se sienten desprendidos de compromiso con nosotros, que hemos sido sus electores, nosotros también a la hora de ver lo que actúan mal, también como que eh, nos desprendemos de ese compromiso de responsabilidad del voto que hemos dado a una persona, que no nos sentimos responsables de lo que están haciendo. Es que es complicado, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no hay un nivel. ¿Cuál es el nivel para medir, ¿no? Como dice acá abajo, ¿cuál es la raya? Tal vez invisible, que debe haber seguramente, ¿no? Entre una traición y una decisión errónea o mal aplicada de un político. A veces, y acá nos dicen, podría ser traición o es un error cuando, por ejemplo, la Unión Europea sacó mala nota con respecto a la gestión de las vacunas de la COVID, ¿no? Tal vez cometió un error, una mala decisión y afectó, pues, porque en ese tiempo una mala decisión sobre las vacunas era, pues, muerte de mucha gente, ¿no? A veces era la discusión en ese tiempo de qué tipo de vacuna, que queremos tal marca o tal marca, que esta es de confianza, que esta no. Y entre esas, mientras están dudando, y ya cuando deciden el lote se acabó, ya lo solicitó otro país, ya esto, ya tienen que esperar hasta que se produzca más, ¿no? Y mientras esperan, ahí la decisión, ¿m? Mucha gente muere, ¿no? O murió. Ya, ¿eso sería un error o una traición a la confianza? ¿No? Eso se pregunta acá el mismo autor. Dice, a menudo desde las instituciones comunitarias se nos traslada una idea omnipotente de gobernanza que a la hora de la verdad queda puesta en entredicho. No son solo las vacunas. ¿Qué ocurre con el poder real de la Unión Europea en este otro caso? Por ejemplo, cuando los que huyen de la guerra y la miseria mueren ahogados en el Mediterráneo. ¿Qué pasa ahí, por ejemplo? ¿No? ¿Es error o es traición? La norma dice, por ejemplo, que si huimos de un país, el otro país tiene como obligación, como responsabilidad de acogernos, de salvarnos, porque por algo huimos. ¿Y qué pasa cuando no los reciben? Cuando los rechazan, le dicen, no, aquí no, le cierran las puertas, las fronteras. ¿Mm? ¿Error, traición? Hay motivo de peso, dice, para criticar la manera de obrar en los despachos, ¿no? Como en este caso, en el despacho de Bruselas, cuando hablamos de la Unión Europea. Pero dice, lo cual a mí no me aboca, a ver, no, pero no por esto yo lo miro a ellos como un grupo de traidores. ¿Ya? Entonces, arriba, volviendo, la traición es un acto que mina el significado de una relación densa entre electores y elegidos, y que también la traición es un abuso de autoridad, ¿no? Que hacen los elegidos con sus electores, ¿no? Bien, vamos a la pregunta uno. No, chicos, ya les dejo con su descanso y ya regresamos en 15 minutos, en 14 ya. Ya regresamos, chicos, aquí nos quedamos.
Está desactivado. Perdón, chicos, perdón. Ya. Por el chat, chicos. Su respuesta estaba desactivada el micrófono. Y hablábamos del texto que decía que la traición, pues, en los políticos, en la relación político y elector, pues, la traición era un acto que mina el significado, pues, de la relación densa y además traición es un abuso de confianza. ¿Cuál será la respuesta que sostiene el autor en el texto? Es decir, ¿cuál es lo esencial en ese texto? La C, ¿no? Dice, un traidor en política es cuando se excede con la confianza. Bien, y tenemos aquí la respuesta aquí en el texto. Está centrándose el autor en mostrar que el político traidor, ¿no? Es alguien que abusa de la confianza. Bien, pregunta 2. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incompatible con lo expresado en el texto? A ver, ¿cuál es falso? La B, dice Camila. Y efectivamente, la B, el autor considera que la corrupción política no siempre implica abuso de confianza. Decir esto es incompatible porque él más bien lo que se pregunta es en el texto, ¿por qué no se considera eso como traición? ¿No? Dice acá, eh, ¿dónde estaba? Dice, me sorprende que la corrupción política no sea etiquetada como traición, cuando acostumbra ser el fruto de un abuso clarísimo y continuado de confianza, ¿no? Y acá, pues en esta afirmación, decir que el autor considera que la corrupción política no siempre implica abuso de confianza es falso. Bien, chicos, así es. La B es la respuesta correcta. Para el autor, la corrupción es un acto de traición, es decir, un abuso de confianza. Pregunta 3. ¿Se puede inferir del texto respecto a la percepción general de la ciudadanía sobre los políticos que... Gracias, Brisa. La A, dice ella, tal vez sea la A. La mayoría de ciudadanos perciben a los políticos como traidores constantes. Pues eso es verdad, pero no sería inferencia, Brisa, porque ya, como dicen, tomamos así desde muy antiguo a los políticos, ¿no? Entonces no sería una inferencia, está expreso en el texto, al inicio del texto nada más, inclusive. ¿Dónde está nuestro texto? Oh, ¿y a dónde me estoy yendo yo, chicos? Estoy yendo a otro lado ya. Dice, la fábula del político como traidor es universal y viene de muy antiguo. ¿Ya? Así que eso no sería la respuesta. ¿Cuál sería? La inferencia. Si es textual, si está en el texto, no es inferencia, ¿verdad? Porque está explícito. La A dice, no. Prise decía la A. Y para ir avanzando es, ajá, gracias Megan, es la C. Los ciudadanos no siempre establecen vínculos emocionales con los políticos, por eso incluso hasta nos desprendemos, no nos sentimos comprometidos de haber dado nuestro voto a un político que luego resulta traicionando, ¿no? Como siempre. Bien. Igual, estos políticos no se sienten tampoco vinculados, no hay un vínculo emocional con nosotros, por eso es que fácilmente nos traicionan, ¿no? Traicionan nuestra confianza de haberlos elegido, ¿ya? Y como no todos tienen una relación densa, acá está el argumento de la respuesta. Como no todos tienen una relación densa con los políticos, pues es fácil determinar que no se forman vínculos emocionales siempre, ¿no? Nosotros no somos cercanos a los políticos, no, nuestra relación no es fuerte, no es densa con ellos, ¿no? Muy bien.
Pregunta 4. Si en el futuro la Unión Europea volviera a demostrar ineficacia en una crisis sanitaria, el autor probablemente, en el texto dijo que fueron ineficaces, se equivocaron con las vacunas, ¿no? Y si en el futuro ellos volvieran a mostrarse ineficaces, aquí sería la C, chicos. Si en el futuro la Unión Europea volviera a demostrar la ineficacia en una crisis sanitaria, el autor, está preguntando por el autor cómo reaccionaría, el autor consideraría natural que la ciudadanía cambiará su voto, ¿no? Porque el autor vería como normal el cambio del voto debido a la continuidad de la ineficiencia. Bien. 5. Si en el texto la palabra aboca, ¿qué denota? En el texto. Al final del texto dice, lo tengo acá impreso y bien, dice, hay motivo de peso para criticar la manera de obrar en los despachos de Bruselas, lo cual no me aboca a ver la Comisión Europea como un grupo de traidores. O sea, como que lo cual no me hace a mí verlos como traidores. Oh, ya les puse la respuesta. Ay, chicos. Ya, pues ya está ahí. La conclusión de una situación. El autor se refiere al planteamiento de una conclusión respecto de las acciones de la Comisión Europea. No le lleva a concluir que ellos sean tal. O sea, que dice que no me aboca a verlos como un grupo de traidores. No por eso él concluye así, a verlos así. Bien, la A. Vamos al siguiente texto. Creo que ahora nos apuramos un poquito y leamos juntos. Creo que tenemos déjenme ver cuántos textos nos queda. Hoy no, tenemos que correr. Listo, 4 textos todavía. Bien, lo hacemos juntos. Las mujeres guerreras de la Edad Media, a menudo invisibilizadas en los relatos históricos tradicionales, ejercieron una influencia significativa tanto en el campo de batalla como en la esfera política y social. Personajes como Juana de Arco fueron cruciales en victorias militares y catalizaron cambios políticos importantes, influyendo en la legitimidad de los liderazgos y en la moral de las naciones. En contextos de frontera, muchas mujeres nobles administraban territorios en ausencia de los hombres, tomando decisiones estratégicas vitales y participando en negociaciones de paz. Este liderazgo extendido demostraba su capacidad para influir y dirigir en tiempos turbulentos, desafiando las estructuras patriarcales y modificando las dinámicas de poder de su tiempo. A lo largo del tiempo, la percepción de las mujeres guerreras ha evolucionado de modo significativo. Históricamente relegadas a notas al pie en los relatos dominados por figuras masculinas, estas mujeres están siendo redescubiertas y revalorizadas gracias a la investigación moderna y los esfuerzos de divulgación. Los historiadores contemporáneos están desentrañando las capas de mitos y prejuicios para revelar las verdaderas dimensiones de su impacto en los conflictos medievales. Este reenfoque ilumina sus contribuciones reales y fomenta un diálogo más inclusivo sobre la historia, poniendo en duda las narrativas tradicionales y ampliando nuestro entendimiento del pasado. Estas reinterpretaciones están ayudando
a construir un legado más equitativo donde el valor y la influencia de estas mujeres en la historia no son meramente anecdóticos, sino fundamentales para comprender la complejidad de la época medieval. Bien, nos dice el texto que hay un nuevo enfoque, una nueva manera de ver la contribución de las mujeres, y en este caso hablamos, por ejemplo, de las mujeres guerreras, dice, la percepción que de las mujeres guerreras ha evolucionado. eh, entonces, claro, si vemos de otra manera, con otro enfoque, con otro punto de vista, hasta estamos poniendo en duda entonces la historia que se nos ha contado, ¿no? ¿Por qué? Porque en el primer texto, digo, en el primer párrafo nos dicen que en la Edad Media, ustedes saben, el machismo era pues allí en su mayor, ¿cómo se dice? Con su mayor fuerza, ¿no? Entonces las mujeres han sido invisibilizadas y si recuerdan en lecturas anteriores hemos leído que hasta en el campo de la ciencia las mujeres en esos tiempos han sido invisibilizadas, ¿no? Y incluso los premios Nobel se los adjudicaban a los hombres cuando las mujeres habrían hecho 2 años antes el mismo descubrimiento, ¿no? Bien, entonces en el campo de la guerra, también las mujeres guerreras habrían sido invisibilizadas en los relatos, en lo que nos cuenta la historia, ¿no? Y dice que en esos tiempos sí habrían ejercido influencia de manera significativa en la Edad Media, ¿no? Por ejemplo, nos citan a Juana de Arco, sus su participación fue crucial en victorias militares y catalizaron cambios importantes, influyendo en la legitimidad de los liderazgos y en la moral de las naciones. O sea, como que fue decisivo su intervención. Y en ausencia de los hombres, es decir, en esos tiempos, en la Edad Media, los hombres iban a la guerra, iban todos y quedaban los pueblos, las familias, solo mujeres. Y eso no significaba que ellas no hicieran nada. Aquí dice, muchas mujeres nobles administraban ese territorio, ¿no? Su territorio, en ausencia de los hombres, y tomaban decisiones estratégicas vitales y participaban en las negociaciones de paz, ¿no? Y entonces este liderazgo que sí tenían las mujeres, solo que fue invisibilizado por, ¿no? Bueno, por intereses machistas, ¿será, no? Este liderazgo extendido demostraba su capacidad para influir y dirigir en tiempos de guerra, en tiempos turbulentos. Y claro, desafiaban las estructuras patriarcales, exacta el término, ¿no? En esos tiempos la estructura era patriarcal, ¿no? Las mujeres no teníamos en esos tiempos, pues, derechos, digamos, ¿no? Solo obediencia al hombre. Bien, entonces ahora hay una nueva visión. Los historiadores, ¿no? Están estas mujeres siendo redescubiertas, revalorizadas, gracias a la investigación moderna, la de ahora, ¿no? La de estos tiempos. Y se va haciendo la divulgación de estas nuevas formas de ver la historia donde la mujer sí se reconoce su participación, entonces ya es una visión más equitativa, más inclusiva, ¿no? Donde se considera a la participación de la mujer como también decisivo, ¿no? Como Juana de Arco, por ejemplo. No solamente que las mujeres hayan participado de manera anecdótica, así casi sin significado, ¿no? Bien, y te acompaña acá una imagen, texto con imagen. Hay una mujer aquí escribiendo y otra mujer con escudo y espada, ¿no? O sea que, como que nos pudiesen estar diciendo que también pues eran guerreras, que también eran intelectuales, ¿no? Muy bien. Pregunta 1. La idea principal del texto es... mm, les voy diciendo, chicos, esta idea de que las mujeres guerreras de la época medieval vienen siendo
redescubiertas y revalorizadas para una comprensión histórica más equitativa, ¿no? Entonces, el autor desarrolla principalmente, aquí estamos, el argumento de la respuesta, como es un ciclo de repaso, les estoy poniendo ya con los argumentos de por qué es esa alternativa la correcta. El autor desarrolla principalmente el rol de las mujeres guerreras medievales para generar una comprensión más equitativa en la historia, ¿no? Más inclusiva. Bien, pregunta 2. En el texto, el adjetivo anecdótico tiene sentido de por el chat, chicos. Mm, el chat está activado, ¿eh? Ya. Aquí la respuesta es la C, chicos, ¿ya? Tangencial. Anecdótico en el texto hace referencia a algo que no tiene importancia, algo insustancial o marginal, ¿no? Y tangencial, ¿qué significa? Pues algo que toca, describe algo que toca ligeramente un objeto o tema, ¿no? Sin profundizar. Bien. 3. Es incongruente aseverar que algún personaje histórico femenino de la Edad Media como Juana de Arco incongruente, es decir, inconsistente, incompatible. La C, chicos, esto no tiene sentido, esto es falso. Destacó por su abierta oposición al dominio masculino. ¿Mm? Lo demás es compatible, ¿verdad? Es decir, la A fue importante para la victoria en contextos bélicos, así es, así dice, decisiva su participación. Impactó para que alguna dirección política cambiara, así también dice el texto, ¿no? Fortaleció la aceptación o rechazo de algunos líderes, impulsó el orgullo nacional en diferentes situaciones, compatible, ¿no? Incompatible la C. Ninguna se opuso al dominio masculino, sino que ocupaban ciertas posiciones por ausencia de los varones, ¿no? En ausencia de los varones, ellos tomaban el mando, digamos, en el pueblo, ¿no? Incluso cuidando las fronteras o buscando la paz, ¿no? 4. A partir del texto y la imagen, nos preguntan por el texto y la imagen, es factible inferir que las mujeres en la Edad Media la D, ¿no? No tuvieron una imagen unívoca, pues también participaban en política y guerras. No se dedicaban a una sola eh, cosa, ¿no? Y eso es lo que se está revalorizando. La imagen muestra, pues, en el texto a dos mujeres, una leyendo, instruyéndose y otra con espada y escudo, ¿no? Como que guerrera, ¿no? Deducimos que no tenían un solo rol, por lo que su imagen es variada, no solamente dedicadas a la casa, al cuidado de los hogares, ¿no? Sino también se instruían, luchaban, ¿no? Bien, la D, ¿no? 5. Si los historiadores mantuvieran un enfoque tradicional, no ahora, como ahora que están manteniendo otra visión y por eso las están redescubriendo, digamos, y poniéndoles en el lugar que corresponde en la historia, si los historiadores mantuvieran un enfoque tradicional y
prejuicioso respecto de la participación del género femenino en la Edad Media, entonces, esto es una extrapolación cognitiva, ¿no? Estamos torciendo, ¿no? Lo que sostiene el autor en el texto. El texto dice que ahora se está revalorizando, ¿no? Y por eso ya se les está inscribiendo dentro de la participación de la historia, ¿no? En la guerra. La C, gracias Camila. Dice, ¿ocultarían documentos de Juana de Arco y otras? No. Em, Cuando las están considerando, pues ya se está mostrando la historia de la participación más equitativa, es decir, reconocer que tanto la mujer como el hombre han participado en las guerras, han tomado las decisiones, ¿no? Y están siendo visibilizadas, ¿no? Sí, en cambio, si siguiésemos, ¿no? Y ahora incluso se está poniendo en duda ahora la historia que nos contaron de la época medieval, donde no hay, no se le ha considerado a la mujer, la participación de la mujer. Pero si ahora, no dice, si los historiadores mantuvieran un enfoque tradicional, ¿no? Permanecería una visión falseada de las mujeres, ¿no? Así es la A, es la A. Continuar con ello haría pues que se mantenga la visión histórica distorsionada sobre la mujer, la participación de la mujer que ha venido prevaleciendo hasta ahora, ¿no? Bien, vamos rápidamente al siguiente texto. Leemos y resolvemos, ¿ya? Porque el tiempo nos gana. Texto A dice, es un texto dialéctico, ¿no? Texto A. Los especialistas en estrategia política resaltan que Javier Milei, estamos hablando del presidente de Argentina, el de ahora, los especialistas en estrategia política resaltan que Javier Milei imita el formato de comunicación de lo que llaman nueva derecha, como los casos de Donald Trump y Jair Bolsonaro. Pero también Hugo Chávez se caracterizaba por insultar a sus adversarios. En todo caso, la agresividad discursiva de la política habitualmente se relaciona con los gobiernos populistas, más allá de su ideología, que utilizan como arma comunicacional el efectismo y la simplificación de la realidad entre buenos y malos. En principio, porque mi ley es instinto, no estrategia. Primero está el impulso psicológico que lo lleva a ser como es. Recién después llega la estrategia de su ministro, Santiago Caputo, que intenta acomodar eh, las eventuales patologías de su cliente en las necesidades del gobierno. Por eso sería injusto tanto para Milei como para los Trump del mundo, cualquier comparación en ese sentido. Ajá, voy a subrayar eso, chicos, un rato. Nadie salvo él agrede a razón de un insulto cada 2 minutos. No hay otro líder que postule el anarcocapitalismo como proyecto social y económico. Y puede que Trump, Bolsonaro, Chávez y otros como ellos tengan o hayan tenido derivas místicas, pero solo Javier Milei cree haber recibido directamente de Dios la misión de salvar al planeta del maligno con la ayuda de su hermana Karina, la reencarnación de Moisés, según dice, y de su perro Conan, quien oficia, según los hermanos, de intermediario celestial con el Uno. Bien, esto ha sido extraído del texto que titula Patología de Milei, ¿no? Entonces, como que nos están diciendo en este primer texto que Milei como que imita el formato de Trump y Bolsonaro. Y también lo dice en el texto que Hugo Chávez que se caracterizaba por insultar. Deducimos entonces que Donald Trump y Jair Bolsonaro también hacen eso, de insultar a sus adversarios, ¿no? Igual, imitándolos a ellos, Milei también estaría pues insultando a sus adversarios. En todo caso, dice, ¿no?
lo que hacen tal vez sería por una cuestión populista, ¿no? A ver, una comunicación efectista, qué cosa, cómo reaccionan las personas. Y al parecer a las personas les gusta ese tipo de, eh, ¿cómo se dice? De desarrollo de la persona, de insultar, de solamente estar agrediendo, ¿no? Y entonces como que les cae simpático y votan por ellos. Y así pasó con Milei. Milei ha sido elegido por una gran cantidad de votos, ¿no? Una amplia mayoría. Entonces, en principio, Milei es, dice el texto ahora en el segundo párrafo, es instinto, es decir, como que insulta, pero no piensa muy bien lo que dice, no es racional, no es estrategia. Más bien luego, después de que él dice todo lo que dice, al insultar, ¿no? O agredir, no sé, viene luego su ministro, Santiago Caputo, que es quien intenta explicar, acomodar, ¿no? Lo que él ha dicho por patología, lo que él ha dicho por patología, por instinto, así como si fuese ya su enfermedad, lo normal de su enfermedad, que insulte, que agreda, que solamente esté así a la ofensiva, mi ley, ¿no? Entonces, dice acá, sería injusto tanto para mi ley como para los Trump del mundo cualquier comparación en ese sentido. O sea, que él lo estaría haciendo por patología. Y en cambio, Trump y Bolsonaro o Chávez no lo harían, insultar a sus enemigos, sus adversarios, por patología. Porque este señor Milei lo que hace es, como dice por acá, cada no sé cuántos minutos va insultando, ¿no? O sea, todo el tiempo, y eso no lo haría Milei, digo, Trump o los otros que han sido mencionados. Sería, dice acá, injusto compararlos con Milei, o que Milei se compare con ellos, porque al principio nos dijeron es como que estuviese imitándolos a Trump y a Bolsonaro, ¿no? Luego, aquí dice, pues nadie, salvo él, agrede a razón de un insulto cada 2 minutos, y entonces cada 2 minutos tendrá que salir su ministro a aclarar lo que acaba de decir. Bien, chicos, vamos por el texto 2. También está tomado está tomado del artículo titulado ¿Cómo se estructura el liderazgo de Milei? Entonces ambos tratan de Milei, ¿no? Texto B. El liderazgo de Javier Milei se cimenta en una lógica distinta. Orden en las cuentas y en las calles, audacia para avanzar y ruptura de la cordialidad entre adversarios. En este esquema, los otros no son enemigos, son culpables. Se muestra como un fanático de su ideal, de su lucha por la libertad. También por eso es violento con los tibios o tímidos que desconectan lo que piensan de lo que hacen o pueden hacer. Aquí ya tienen otra visión de Milei, ¿no? Como que ya me parece que están escuchando al ministro Caputo, explicando, decir por qué él es así, ¿no? Bien. Mientras algunos observan sus gestos como excentricidades o teatralidad, lo cierto es que ha logrado consolidar un modelo de conducción firme, anclado en resultados macroeconómicos iniciales, performance del conflicto permanente, una narrativa de restauración del orden y ataques certeros a rivales reales o creados para agredir. El espíritu es liderar en base a ir contra la corriente, contra el sentido común, instaurado en las últimas décadas para generar sorpresa frecuente. Una batería de hechos potentes y palabras asombrosas en la creación de confusión que ayuden a forjar escenarios complejos, difíciles de interpretar por el ciudadano y adicionalmente que requieran de voceros políticos que digan o hagan lo que hagan, sufrirán un desgaste. Bien, entonces el primer texto. En resumen, lo que está diciendo acá el texto es que Milei dice lo que dice, hace lo que hace, porque lo que le gusta es ir contra la corriente, ¿no? Darle contra al sentido común, a lo que lo común, las personas, ¿no? En su mayoría quieren o dicen, ¿no? Y arriba nos estarían diciendo que él actúa solo por instinto, o sea, no piensa en lo que dice, es una enfermedad que él tiene, ¿no? Bien, pregunta 1. El punto de discrepancia entre ambos autores respecto de Javier Milei es ¿en qué se centra la polémica?
La A, sí, es la A, la existencia de una estrategia política en su forma comunicativa, ¿no? El primer autor, el texto A, señala que Milei es puro instinto, es decir, carente de estrategia, mientras que el segundo manifiesta que la estrategia de Milei es ir contra la corriente. Muy bien. Pregunta 2. A partir del modelo comunicativo sugerido por el texto A, se infiere que entre Hugo Chávez y Javier Milei existe oposición, complementación, semejanza, causalidad o didactismo. El hablar insultando, agrediendo y ser populista, es decir, porque están buscando el efectismo, a ver, que eso es lo que quiere el pueblo, pues eso, ¿no? La C, ajá, una semejanza. Son parecidos, ¿no? En lo que hacen. ¿Por qué esto se puso? Bueno, es la C, ¿eh? Al hablar insultando y ser populista, se infiere que ambos son parecidos en sus acciones. Bien, 3. Con relación a la postura del texto A, se desprende que los gobiernos populistas dicotomías, ustedes ya saben lo que significa, es hacer como los antónimos, los opuestos, blanco-negro, ¿no? Como decíamos la clase pasada, hablábamos de gobernabilidad e ingobernabilidad, que nos decía el autor que no debiéramos pensarlo como que son dicotómicos en sentido de opuestos, sino más bien son términos flexibles, porque no hay un nivel que podamos establecer cuando hay gobernabilidad o ingobernabilidad. No es como les decía yo, como la fiebre, que decimos, hay fiebre cuando superamos los 38 grados, ¿no? Igual en gobernabilidad no hay una medida para decir cuándo ya estamos en ingobernabilidad, ¿no? Y saherir en la C dice, se libran de saherir mediante insultos. Saherir es decir algo a alguien, algo a alguien o decir algo para herir, ¿no? Para humillar, para molestar, para mortificar al otro. Aquí en la 3 es la A, ajá. Con relación a la postura del texto A, se desprende que los gobiernos populistas desarrollan dicotomías insolubles, ¿no? Se dice que los populismos plantean todo como bueno o todo como malo, es decir, van a los extremos, ¿no? Dicotómicos, a los opuestos extremos. Bien. 4. De acuerdo con el texto B, se colige que Milei es violento con los tímidos porque como que quiere que todos sean como él, ¿no? Y como decían que por estrategia es que ¿cómo decía el texto? A ver, el texto, vamos al texto. El espíritu, o sea, la estrategia, ir contra la corriente es una estrategia, ¿no? Mm, Y arriba decía que en este esquema los otros no son enemigos, son culpables. Se muestra como un fanático de su ideal, hablando de Milei, ¿no? De su lucha por la libertad. También por eso es violento con los tibios o tímidos, que desconectan lo que piensan de lo que hacen o pueden hacer. Entonces en la 4 sería la
La A, ¿no es cierto? De acuerdo con el texto B, no se colige que Milei es violento con los tímidos porque no son radicales en sus ideas, ¿no? Bien. Como Milei es tan radical, desprecia pues a los que no sean como él. 5. Se puede inferir que parte de la efectividad de Javier Milei, según las ideas de B, del texto B, se deriva de colocar en el centro de discusión el desorden y caos instalados antes de su llegada. Todos son culpables de todo lo que pasa, ¿no? Para Milei. Si él ha venido a poner orden es porque antes hubo desorden, lo cual eso es lo que busca resaltar, ¿no? Pregunta 6. Tenemos más preguntas de este texto. En el texto A, el vocablo patologías, ¿qué connota? Lo que él hace cuando hace esto de insultar, actos o palabras desentonadas, insultos. Al mencionar que debe acomodar, por ejemplo, el ministro, lo que dijo, dar explicación de lo que dijo, qué cosa es lo que realmente quiso decir, ¿no? Lo que está haciendo es acomodar esas eventuales patologías que cada 2 minutos, ¿no? Dice que insulta. Se refiere a que se ve obligado a aclarar las excentricidades verbales de Milei, ¿no? Muy bien. 7. La expresión ruptura de la cordialidad se opone al concepto de, y en el texto, al inicio del texto B dice, el liderazgo de Javier Milei se cimenta en una lógica distinta, orden en las cuentas y en las calles, orden en las cuentas, orden en las calles, audacia para avanzar y ruptura de la cordialidad entre sus adversarios. O sea, no habría posibilidad de conversar, él no conversaría con sus adversarios, los vería que como enemigos, como es, ¿ah? Aquí sería la D, ¿no? Se opone al concepto de concertación, o sea, no conversarían, no concertarían. La ruptura de la cordialidad no conversaría con sus adversarios. Habría concertación. Nos piden el antónimo. La enemistad sugerida por la frase ruptura de la cordialidad, eso quiere decir que ya hay una enemistad. Se opone a concertación, ¿no? No habría concertación, conversación posible, ¿no? Manejo de alguna situación. 8. Para el texto B, si Milei no se mostrase o pensase como un fanático idealista, probablemente él se muestra así, ¿no? Ustedes han escuchado hablar, parece un loco. Si no se mostrase así o pensase como fanático idealista, probablemente moderaría su comunicación. Gracias, Lindsay, pero la B dice, fracasaría en cuanto a sus propuestas macroeconómicas. No es, mostrarse como fanático idealista no es lo que lo lleva a tener éxito, ¿no? En las decisiones económicas. Si él no se mostrase como fanático, él moderaría su comunicación ante sus adversarios políticos, ¿no? Es más, ni siquiera habría esa ruptura, no le convendría. Él sabría que eso no le convendría también, ¿no? La erradicación del fanatismo, o sea, si no fuese así fanático, como él dice, es más, él está diciendo que él es como el elegido de Dios, que lo ha mandado para salvar al mundo, ¿no?
Si erradicara ese fanatismo, pues lo llevaría a mejorar en su comunicación por oposición a las ideas del texto B, ¿no? Bien, vamos ahora a nuestra siguiente lectura, que nos hablan de las líneas de Nazca. Bueno, tenemos todavía un poquito de tiempo. Vamos a ver si... Yo siempre les ponía el traductor, ¿no es cierto? Esta vez no listé. O sea, mi computadora está lenta. The Peruvian government has reversed its decision to reduce the protected area around the Nazca lines, reinstating the original 5,600 square kilometers zone, according to a Reuters report. This move comes after concerns that the reduction exposed the ancient site to the risks of informal mining operations. The Nazca lines, located around 400 kilometers south of Lima, are home to more than 800 pre-Hispanic geoglyphs. These etchings, depicting various animals, plants, and geometric shapes, date back more than 1,500 years and were designated UNESCO World Heritage Site status in 1994 due to their cultural significance. The Culture Ministry of Peru announced the immediate restoration of the protected area, which had been reduced to 3,200 square kilometers in late May. The government initially claimed that the decision was informed by studies identifying areas of real patrimonial value. Therefore, a technical panel including government representatives, archaeologists, academics, and members of international organizations such as UNESCO will collaborate to reach a consensus on future zoning and land use proposals for the Nazca region. Bien, chicos, creo que es la pregunta 1. ¿Cuál es el tema central del texto? What is the topic? ¿O no lo desactivo Ya, ahora sí lo veo. What is the central topic of the text? Estamos hablando de las líneas de Nazca que dicen que el gobierno ha retrocedido, ¿no? Ha retrocedido, está reconsiderando o ha revocado su decisión de reducir el área protegida alrededor de las líneas de Nazca, ¿no? Entonces está restableciendo la zona original de, como dice acá, de 5.600 kilómetros cuadrados. Y esta medida de esta decisión que ha tomado el gobierno, pues surge tras la preocupación de que la reducción del área protegida, pues hubiese expuesto a la línea de Nazca a los riesgos de los trabajos, las operaciones de los mineros informales, de la minería informal, ¿no? Y ya sabemos, como dice el segundo párrafo del texto, que la línea de Nazca albergan más de 800 geoglifos, o sea, tienen un valor y por eso es que la UNESCO los ha declarado Patrimonio de la UNESCO, Patrimonio de la Humanidad. Y el Ministerio de Cultura del Perú anunció, dice, la restauración inmediata del área protegida, ¿no? Que se había reducido a 3.200 kilómetros. Pero también yo me pregunto, ¿el Estado es el que habría autorizado la reducción? Imagínense, de 3.200 kilómetros a restaurarla a 5.600 kilómetros, porque vieron claro en peligro y a los mineros informales los iban a afectar. ¿Qué les va a importar a ellos la riqueza cultural, ¿no? El sentido cultural de ese patrimonio, ¿no? Bien, chicos,
le están dando el verdadero valor a ¿no? al patrimonio. Por ello dice un panel técnico que incluye representantes gubernamentales, incluye arqueólogos, académicos y miembros de organizaciones internacionales como la UNESCO, colaborarán para esto, ¿no? Para la zonificación, la restauración de la zonificación. Bien, pregunta 1, les decía, el tema central del texto es the Peruvian government decision not to reduce the protected area of Nazca lines. ¿No? Es decir, la decisión del gobierno, de eso trata, la decisión de retroceder, ¿no? De revertir su decisión anterior de 3,800 a 5,000 tanto, ¿no? Volver. ¿Por qué? Porque están dándose cuenta que podrían la minería afectar eso. Bien, pregunta 2, ¿no? Ahí acá está su respuesta, ¿eh? El autor refiere centralmente a la decisión del gobierno de no reducir el área en cuestión. 2. The word operation. ¿Qué implica? Quienes hacen las operaciones son la minería informal, se está refiriendo a los trabajos que estarían haciendo, ¿no? Que podrían afectar, ¿no? Entonces están revirtiendo. Muchas gracias, Camila. Sí, la A, the word. Al hablar de operaciones mineras, hace referencia al trabajo que realizan estos mineros, ¿no? Pregunta 3. It can be inferred that the Peruvian government's reversal of the protected areas decision was influenced by. ¿Qué habría influido para que el gobierno peruano retroceda? ¿Ah? Podemos inferir. ¿Qué habría influenciado para que retroceda? La C, ¿verdad, chicos? Concern about possible damage to the Nazca lines. La preocupación por los posibles daños que podrían sufrir la línea de Nazca, porque ya vieron que pues, la minería informal podría ser lo que les va a importar a ellos, la riqueza cultural, quieren dinero, ¿no? Bien, pregunta 4. It is reasonable to assert that Peruvian government's decision to reduce the Nazca line protects. A ver. Tenemos todavía un par de minutos. Es razonable, ¿no? Dice la pregunta. Afirmar, es decir, es compatible afirmar que la decisión del gobierno peruano de reducir el área protegida de la línea de Nazca, porque obviamente si está revirtiendo, quiere decir que ellos habían autorizado esa reducción del territorio protegido de la línea de Nazca. De 3,000, imagínense, de los 5,800 que es, ¿no? Was initially based on studies that identify areas of true heritage value. Pues se basó, dice, inicialmente se habría basado en estudios que identificaron áreas de verdadero valor patrimonial. Porque como habría señalado, no, el gobierno, su decisión se basó en el valor real de la zona. También yo diría, pero si ya la UNESCO la había declarado patrimonio y la UNESCO también habría dicho de dónde a dónde es, ¿no? Pero bueno, a veces nuestros gobernantes, ¿no? No miden mucho sus. Pero ahora qué bueno que hayan retrocedido, ¿no? Hubieran dañado la línea de Nazca. Pregunta 5. If a technical fund reaches a consensus on future zoning, then, ¿qué habría pasado si, ¿cómo se dice acá? Si el panel técnico llega a un consenso sobre la futura zonificación, entonces, ¿qué pasaría si el panel técnico llega a un consenso sobre la futura zonificación?
si dice que necesitamos más área, de repente no, menos, ¿no? Habría un reajuste, ¿no? Pero basado en la opinión de los especialistas, ¿no? De los científicos, ¿no? Así es, el área protegida podría reajustarse con base en evaluaciones científicas, ¿no? Muy bien. Si hubiese un consenso, habría la posibilidad de un ajuste en base a un conocimiento profesional, así es. Bien, chicos, el otro texto, a ver, escuchemos aunque sea un poquito, aunque es largo, ¿eh? Tenemos 2 minutitos. 2 minutitos. A survey by the Gina Davis Institute on Gender in Media in 2018 showed that 63% of women surveyed said that watching Scully increased their belief in the importance of STEM, science, technology, engineering, and mathematics, with 43% then considering working in STEM fields, 7% studying in STEM fields, and 24% going on to work in STEM fields. The show's impact has been so big that the rise in women in science is often called the Scully effect. Television shows have the ability to inspire beyond that of many other formats. While you may see a female scientist occasionally on the news or in the newspaper, The X-Files gave us the chance to see a female scientist on TV every week for 45 minutes. Scully conducted rigorous research and worked in labs or morgues long before shows like CSI. Over the course of the show you see her constantly confronting dangerous situations with fearlessness professionalism while basing her beliefs purely in what her scientific research can prove. On the subject, Gillian Anderson said, "To suddenly have an appealing, intelligent, strong-minded female who was appreciated by her pretty cool male coworker was an awesome thing to behold." And I think that a lot of young women said, "That's me. I'm interested in that. I want to do that. I want to be that." Bien, chicos, la primera pregunta es por la idea principal, entonces aquí nuestra respuesta es la C, ¿no? El texto está girando en torno a Scully, el efecto Scully. Scully era un personaje, si ustedes han visto Expedientes X o no lo han visto, lo pueden ver, es una mujer, ¿no? Y siguiendo tal vez el curso de revalorar a la mujer, cómo ha influido ella en las mujeres, inspiró a mujeres a estudiar a lo que ellas se dedicaban, ¿no? Bien, ¿qué más? A ver, la pregunta 2, el antónimo de la palabra confronting, confrontar, ¿no? Confronting significa enfrentar, su antónimo es evitar, avoiding, ¿ya? Es la C. Lo otro, la 3, tenemos, no, ya nos hemos pasado, chicos. En la 3, ya saben, es la B, 3 la B, 4 la D de dado y 5 la B de bueno, ¿ya? Y ahí tienen argumentado por qué es tal o cual respuesta. Muchas gracias, chicos. Ha sido un gusto estar con ustedes. Un abrazo, tengan muy buena suerte. Nos vemos en San Marcos, San Marquinos. Nos vemos.